Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Y prepárense porque el tema que vamos a tratar hoy va a dar mucho de qué hablar. Como ya vieron en el título y seguro si están aquí ya saben de qué va la cosa, hoy vamos a hablar de la bomba del día, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El 15 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento se convulsionó con un anuncio que nadie, absolutamente nadie, vio venir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Bueno, vamos a desmenuzar toda la información que tenemos, desde los rumores iniciales, pasando por los detalles del anuncio en sí, hasta las posibles consecuencias y especulaciones que están circulando por todas partes. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le encanta un buen chisme? Y cuando se trata de Hande y Kerem, dos de las estrellas más queridas y seguidas del mundo de las series turcas, la cosa se pone aún más interesante. Así que prepárense para sumergirnos en un mar de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo este rollo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan nada de lo que compartimos. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, series turcas, noticias de celebridades y mucho más. Y por supuesto, déjenme un comentario al final del vídeo, porque me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta noticia explosiva. Empecemos por el principio, ¿les parece? ¿Cómo y cuándo surgió esta bomba? Bueno, todo comenzó con rumores. Ya saben cómo es esto del mundo de las celebridades. Los rumores siempre están a la orden del día. Pero en este caso, los rumores eran particularmente persistentes. Desde hace meses, incluso años, se venía especulando sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Fotos sospechosas, comentarios ambiguos en redes sociales, y encuentros casuales que alimentaban las expectativas de los fans. Algunos decían que los habían visto juntos en Estambul, otros en algún restaurante de lujo en Italia. La imaginación de los fans no tiene límites. Pero claro, hasta ahora, todo se había mantenido en el terreno de la especulación. Ninguna confirmación oficial, ni declaraciones por parte de los actores, ni nada que diera veracidad a estos rumores. Todo se reducía a fotos borrosas, capturas de pantalla de Instagram y análisis exhaustivos de cada movimiento. Era como un juego de detectives, en el que los fans eran los protagonistas. Sin embargo, el 15 de septiembre de 2025, todo cambió. La noticia explotó como una bomba en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. La confirmación oficial, inesperada para muchos, llegó a través de un comunicado conjunto. Sí, leyó bien. Hande y Kerem, a través de sus representantes, anunciaron públicamente que estaban juntos. El comunicado, escueto pero directo, confirmaba la relación. No entraban en detalles sobre cómo y cuándo se había producido la reconciliación, pero dejaban claro que estaban saliendo y que pedían respeto y privacidad. Pero, ¿de qué se trata esta vez? ¿Es real esta reconciliación? ¿O es algo más complicado? Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque, como bien sabemos, Hande y Kerem tienen un pasado juntos. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Su relación traspasó la pantalla y durante un tiempo fueron pareja en la vida real. Sin embargo, la relación no duró mucho. Después de aproximadamente un año, anunciaron su ruptura. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de incompatibilidad, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, ya saben, el drama típico de las celebridades. Pero la ruptura fue muy sonada, y sus fans quedaron desolados. Así que entenderán que la noticia de una posible reconciliación generó muchísima expectación. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande continuó su carrera como actriz, consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en proyectos importantes y se mantuvo activo en redes sociales y en eventos públicos. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido para que Hande y Kerem decidieran volver a intentarlo? ¿Qué cambió? ¿Cómo pudieron superar sus diferencias? Bueno, como les dije, el comunicado no entró en detalles.
Pero los medios y los fans comenzaron a especular. Una de las teorías más populares es que el tiempo cura las heridas. Después de varios años separados, tanto Ande como Kerem podrían haber madurado, haber aprendido de sus errores, y haber encontrado una nueva perspectiva sobre su relación. Tal vez la distancia les permitió darse cuenta de lo importante que era el uno para el otro. Otra teoría sugiere que ambos actores han pasado por momentos personales difíciles en los últimos años. La pérdida de seres queridos, la presión mediática, el estrés del trabajo podrían haberlos acercado y haberlos hecho valorar aún más el apoyo y el cariño que se brindan mutuamente. También hay quienes creen que la reconciliación es una estrategia de marketing. Ya saben, el mundo del espectáculo es un negocio, y a veces las relaciones son utilizadas para generar interés y ganar popularidad. Aunque honestamente no creo que este sea el caso. Ande y Kerem son dos actores muy talentosos y con mucho éxito, que no necesitan este tipo de estrategias. Independientemente de las razones detrás de la reconciliación, lo cierto es que el anuncio generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans, por supuesto, enloquecieron. La mayoría estaban encantados con la noticia. Había comentarios de apoyo, mensajes de felicitación, y muchos emojis de corazones y sonrisas. La gente estaba muy feliz por ellos. Pero también hubo reacciones negativas. Algunos fans expresaron su escepticismo y cuestionaron la autenticidad de la relación. Otros simplemente no entendían cómo podían volver a estar juntos después de la ruptura. Y por supuesto, no faltaron los haters, que aprovecharon la ocasión para lanzar comentarios malintencionados y críticas gratuitas. Pero eso es algo que lamentablemente pasa con frecuencia. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos, vídeos y memes sobre el tema. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se hicieron trending topic en cuestión de minutos. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo se volcaron a cubrir la noticia. Era un auténtico terremoto mediático. A partir del anuncio surgieron un montón de preguntas. ¿Cómo será su relación ahora? ¿Se mostrarán más en público? ¿Compartirán fotos juntos en redes sociales? ¿Habrá planes de boda? ¿Trabajarán juntos en algún proyecto? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? Por el momento, lo único que sabemos es que están juntos. Han pedido respeto y privacidad, lo cual es totalmente comprensible. Las estrellas turcas, en especial, sufren de un gran acoso por parte de la prensa y los fans. En cuanto al futuro, solo el tiempo dirá. Pero una cosa es segura, la noticia de la reconciliación de Ande y Kerem ha marcado un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Estaremos muy atentos a cualquier novedad. Pero bueno, no todo es color de rosa. Recordemos que la privacidad es importante. No debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos. No podemos obligarlos a exponer su vida personal, debemos ser respetuosos con sus decisiones. En todo caso, la única información que tenemos es la que ellos mismos nos brindan. Por lo tanto, debemos ser cautos a la hora de juzgar o criticar. Y claro, no podemos dejar de lado las especulaciones sobre el impacto de esta noticia en la carrera de ambos actores. ¿Cómo les afectará profesionalmente? ¿Aumentará su popularidad? ¿Recibirán más propuestas de trabajo? En mi opinión, creo que la reconciliación de Ande y Kerem podría ser muy beneficiosa para sus carreras. Su relación siempre ha sido muy popular entre los fans, y seguro que el público estará deseoso de verlos juntos en algún proyecto. No me sorprendería que recibieran ofertas para protagonizar una nueva serie, o para hacer alguna campaña publicitaria juntos. Además, el hecho de que ambos sean tan queridos por el público les da una ventaja importante en el mundo del espectáculo. Son dos actores con mucho talento, carisma, y una gran capacidad de conectar con el público. Y eso en este mundo es muy valioso. En cuanto a la vida personal, esperemos que puedan ser felices juntos y que encuentren la paz y la tranquilidad que necesitan. Ambos se lo merecen. Y bueno, llegamos al final de este vídeo sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. Espero que les haya gustado este análisis de todo lo que ha sucedido. Hemos hablado de los rumores iniciales, de los detalles del anuncio, de las posibles consecuencias, y de las especulaciones que están circulando por todas partes. Hemos tratado de mantenernos informados y darles la información más actualizada posible, siempre con el debido respeto a los protagonistas.
En resumen, hemos analizado la confirmación de la reconciliación de Hande y Kerem, dos de las estrellas más queridas del mundo de las series turcas. Hemos explorado los rumores, el comunicado, las posibles razones detrás de esta decisión y el impacto que tendrá en sus carreras y en la industria del entretenimiento. Hemos visto cómo las redes sociales se han revolucionado con la noticia y cómo el público reaccionó a esta bomba. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que la relación de Hande y Kerem durará? ¿Les gustaría verlos juntos en algún proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no olviden dejar un like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que siempre estoy tratando de traerles las noticias más relevantes y emocionantes del mundo del espectáculo, especialmente lo que ocurre con las series y las estrellas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.